Bienvenidos al podcast de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y en esta ocasión, en el capítulo número 10 de este maravilloso podcast, tengo para ti un episodio explícito en donde voy a hablar de un tema muy interesante. Es un tema que me apasiona muchísimo y que había estado postergando para el episodio número 10. Me había puesto como meta desde que inicié este proyecto del podcast que cuando llegara al 10º episodio iba a hablar de este tema, ya teniendo de forma previa algunos episodios en donde de cierta forma se va a integrar todo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores del despertar de la conciencia, del chamanismo, de la psicología transpersonal, de técnicas para vivir en el presente, de motivación, de gratitud, de muchos temas bien interesantes, bien profundos, y me siento muy contento de poder compartir a todos ustedes este contenido del día de hoy. Voy a compartirles un tema que en lo personal me ayudó mucho para mi formación, que me inspira y me sigue inspirando, y pues espero que lo disfruten y que sea de su agrado. ¿Quién fue Jacobo Grinberg? ¿Quién fue este personaje? Porque se habla mucho de él al respecto. Inclusive ha tenido mucha tendencia a viralizarse contenido en muchas plataformas digitales, redes sociales, y justamente hace un par de años se estrenó un documental por Aida Cuellar que participó en varios festivales de cine. Hay bastante investigación que actualmente se sigue llevando a cabo por parte de discípulos y exalumnos del Dr. Jacobo. Existe también diferentes líneas de investigación que el mismo doctor abrió a través de lo que él estaba estudiando. Y pues bueno, él estuvo también muy presente en todo el descubrimiento que la propia conciencia y sed de conocimiento tenía destinada para él y su paso por esta encarnación o esta tierra o este momento o esa realidad que le llamó vida. Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México y estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de doctorado en el New York Medical College. Dirigió y creó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac y posteriormente fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. En 1987 fue donde llevó a cabo originales investigaciones sobre las actividades electrofisiológicas del cerebro humano cuando se expone a estímulos visuales, auditivos y geométricos, lo que expuso y desarrolló en la mayoría de sus obras. La obra de Grinberg constituye pues un proceso muy profundo para sistematizar y analizar conocimientos de ciencia avanzada con conocimientos milenarios del chamanismo, la magia y pues todos los procesos tan profundos que vivió a través de prácticas espirituales para explicar el mecanismo de la conciencia, la intuición y pues todo lo que él estudiaba. Es muy interesante porque pues bueno, Jacobo Grinberg a través de la neurofisiología y a través de pues su estudio, ¿no?, en psicología, se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia y la parapsicología, las disciplinas orientales como la meditación, la telepatía, entre pues otros temas más interesantes todavía, ¿no? Y pues bueno, él escribió 54 libros. Jacobo Grinberg tenía publicados 54 libros. Tiene publicados. Es muy interesante porque Jacobo Grinberg estaba inscrito al increíble y poderoso CONACYT, que pues tienen unas líneas de investigación en donde dan apoyo para que se puedan pues desarrollar, y como requerimiento del CONACYT, de este colegio de ciencias que busca mucho la divulgación científica, que tiene muy presente pues la importancia de tener líneas de investigación y profesionales que estén en continua formación, pues es el organismo público que fomenta y apoya la investigación, la innovación y la ciencia en México.
Eso implica, pues, que el proceso de Jacobo en torno a estar inscrito al CONACYT y estar publicando varios libros que el mismo CONACYT le exigía para poderle seguir financiando, se dio a la tarea de escribir su obra y pues él alcanzó a escribir 54 libros en donde cumplía los requerimientos del CONACYT para seguir teniendo pues el apoyo para sus líneas de investigación. Esto pues es sumamente impresionante y me gusta reconocer y compartir a todos, porque imaginen una vida en la que está muy presente el ser investigador, el ir a estudiar a la UNAM, tener un laboratorio en la Universidad de Anáhuac, tener que estar publicando y al mismo tiempo en campo practicando y comprobando sus teorías, lo hacía un hombre sumamente ocupado. Pero ahorita estoy hablando de pues el prime de Greenberg, ¿no? En esa época. Él tuvo sus inicios y su proceso espiritual mucho antes, ¿no? Entonces, pues es muy interesante todo lo que viene, porque el proceso en el cual Greenberg llegó a ser Greenberg como un investigador, como un escritor, estudiando, ¿no?, las experiencias místicas con curanderos mexicanos, o a lo que él denominaba psicología autóctona mexicana, tuvo muy presente que el pensamiento científico y toda su formación, ¿no?, estaba, pues no en riesgo, pero estaba como una base muy sólida que le permitía asombrarse cada que conocía a estos personajes, ¿no?, a estos psicólogos autóctonos, los chamanes. Por otro lado, pues el acercamiento que empezó a generar a otras ciencias muy profundas como la física, las matemáticas, el estudio y repaso de estas dos ciencias para poder generar también su propia teoría. Es muy profundo porque las obras de Greenberg abarcan pues temas propios de su investigación, pero también de su vida personal, en donde él se desnuda y a través de sus libros puedes conocerlo profundamente. Es por eso que la obra de Greenberg te llega a atrapar desde el primer libro que te pones a leer. Para poder compartir un poco más de este personaje, vamos a familiarizarnos con el primer acercamiento que tuve a su literatura. ¿Qué pensaría, pues, cualquier persona común y corriente, cualquier psicólogo que le llama la atención, ¿no?, las medicinas ancestrales, el chamanismo, esa forma en donde se pueden juntar, ¿no?, esas dos áreas, ¿no? Pues Greenberg apareció después de 2 años en el que estuve trabajando con una planta de poder. Es la forma en la que lo podría resumir. Tuve un proceso muy profundo de aprendizaje a través de las medicinas ancestrales, particularmente de la ayahuasca. Y después de 2 años de estar trabajando con esa medicina como paciente, experimentando procesos de sanación, ¿no?, muy llevaderos, muy profundos, fui avanzando mucho en mi vida, en muchos aspectos. Pero pues bueno, el proceso de aprendizaje llega a ser muy interesante porque fue pasando el tiempo, y esto que les estoy hablando fue más o menos por el 2017, 2018, terminando 2019, pues empiezo a experimentar, ¿no?, un proceso de adaptación al trabajo espiritual con plantas, particularmente con esta que les menciono, y es ahí donde también empiezo a tener acercamientos al chamanismo, ¿no?, desde una práctica o una práctica chamánica, a través de la música, ¿no?, a través del contexto ritual que implica una ceremonia tradicional de yagé, y pues bueno, poner en práctica ciertas técnicas de curación, ¿no?, de forma autóctona y compartida con la enseñanza de los indígenas, los abuelos, las tradiciones, ¿no? Pues bueno, todo esto fue generando en mí un proceso bien bello, ¿no? Y de ahí, a la par, estaba en una etapa profesional en donde pues ya estaba trabajando, pero ya había terminado la licenciatura, estuve haciendo mi servicio en el DIF Nacional, después me contratan en el DIF Nacional, estuve otros 6 meses, después de ahí encuentro un trabajo como maestro sombra, y yo ya ejerciendo, ¿no?, como psicólogo, como pasante, estuve pues avanzando, ¿no?, al mismo tiempo que en mi práctica chamánica también iba descubriendo y avanzando. Entonces, en una ceremonia, al amanecer, me llega como mucho,
pues esta parte, ¿no? Del chamanismo, de lo poderoso que puede ser esa tecnología natural, ¿no? Que está en la tierra, eh, hacia la sanación de las personas, hacia ese proceso terapéutico que te lleva. Es muy profundo. Creo que también es un proceso, básicamente, si lo vemos desde un punto de vista técnico, de psicoterapia individual a través de un enteógeno que tú mismo te haces, ¿no? A través de la planta tú mismo te escaneas y trabajas y te vuelves, digamos, tu propio terapeuta. Muy, muy padre, muy expansivo en cuestión de conocimiento, autoconocimiento. Y estaba muy agradecido en esa ceremonia al amanecer. O sea, me puse a ver cómo empecé con las plantas, cómo empecé con mi escuela, terminé, trabajé y actualmente estaba trabajando y a la par haciendo otras cosas desde la parte mística. Y llega Grimberg, ¿no? Y en un primer libro me llegó Pachita. Y fue el primer acercamiento que tuve a la obra de Jacobo Grimberg. Dentro de sus 54 libros, pues sí he leído alrededor de 12. Y pues son muchos los que tiene, pero trato también como de irlos repasando o irlos leyendo porque es maravilloso, es mucha información. Pero el punto es que el primer libro fue Pachita. Y cuando lo empiezo a leer, después de esa experiencia mística me lo consigo. Y fue porque me apareció este personaje y vi quién era y me llamó la atención y pues ya había escuchado de él un poco, pero bueno, leí Pachita y pues fue impresionante porque desde ahí sentí mucha conexión hacia el estudio de Grimberg, mucha conexión hacia mi práctica espiritual actual, chamánica, en estos procesos de experiencia mística con planta, al proceso de formación, porque yo seguía estudiando el posgrado ahí, ya había terminado la licenciatura, pero pues estaba estudiando la especialidad en ciencias de la educación y aparte estaba trabajando. Y pues bueno, los fines de semana en ocasiones me ponía el trajecito de chamán y pues me iba a ceremonias. Empecé a leer a Pachita, ¿no? Y fue impresionante porque fui conociendo mucho de la obra de Jacobo, ese proceso de aprendizaje práctico que vivió con ella. Y pues bueno, Pachita fue una curandera mexicana muy famosa, que de hecho este Jacobo la conoció en la residencia oficial de Los Pinos. Eso es algo que también no sé si lo sabían, pero es un dato curioso que tiene una anécdota que se los voy a compartir. Y fue a raíz de que Jacobo dio una conferencia en la UNAM y en la conferencia asistió Margarita López Portillo, la hermana del expresidente López Portillo, y le dijo que quería que conociera a alguien, que le iba a presentar a una mujer que le podría ayudar con su investigación. Y lo citó al otro día en la oficina, ¿no? Y de la residencia oficial de Los Pinos. Sin embargo, pues dicen, según la historia, que sale en el documental y demás, fue como en el jardín, ¿no? En un desayuno como, pues sí, al aire libre. Y vio a lo lejos a una señora bajita, con mucha ternura, acercándose hacia él. Y había muchos animales haciendo ruidos, recibiéndola. Y ahí conoció a Pachita en Los Pinos, a través de una conexión que se hizo con la hermana del expresidente. Entonces, pues en cuanto la escuchó, quedó maravillado. Pachita tiene un amplio legado en cuanto a todo lo que hizo. Incluso merecería un capítulo completo. Pero pues bueno, Pachita presentaba características de la mediunidad, ¿no? Y de ser también vehículo, transportador, energética y psíquicamente hablando, en el que ella podía abrir su cuerpo o uno de sus cuerpos o todos sus cuerpos para que llegara el espíritu del hermanito Cuauhtémoc, el último Tlatoani. Y a través del espíritu de Cuauhtémoc se generaba control motor, psíquico, mental y energético del cuerpo de Pachita. Eso implica ser un medium, canalizador, y poder curar a la gente. Y pues bueno, Jacobo quedó escéptico, quedó sorprendido y también pues quería conocer más, siendo que Jacobo estaba estudiando la realidad o cómo se crea la realidad dentro de su teoría sintérgica. Entonces fue muy interesante y muy profundo ese proceso en el cual pues Jacobo se va maravillado. Ahorita estoy hablando de un segmento del libro de Pachita, ahí también viene. Y pues bueno, la va a ver. Es una visita aparentemente breve y sin darse cuenta pasa 2 años caminando con Pachita. Y fueron esos 2 años de mucha práctica chamánica, de sanación, de investigación, que le permitió
generar un parteaguas a amplificar esa línea de investigación a los chamanes, al grado de generar una obra de, me parece son 7 tomos, de los chamanes de México, en donde le dedica un libro a cada chamán y describe técnicas de curación, lo puede conectar también con su teoría, tiene mucha base, ¿no? La forma de redactar ahí en sus libros. Y pues bueno, estamos hablando de un proceso muy interesante porque después de leer ese libro, conecté mucho con su práctica chamánica y también con la parte profesional. A mí siempre me llamó la atención todo lo relacionado a las neurociencias, el espacio, las matemáticas también me gustaban muchísimo. Pero bueno, el punto es que ese libro me lo terminé en 2 días, de lo bueno que estaba. Lo empecé a leer y me conecté de una forma tan increíble que pude percibir cosas que quizá en algún momento había visto, sentido en estados de expansión de la conciencia con plantas, ¿no? En cuestión de procesos de curación que se dan a través de la energía, por ejemplo, a través de la palabra, a través de los sonidos, ¿no? Y cómo pueden ser muy cuestionables por la sociedad, ¿no? O sea, puede haber como cierto juicio a qué tan efectivos son, o si son reales o no son reales, o si lo que vives dentro de un proceso de esa naturaleza puede ser algo que se considere real, ¿no? Objetivo, que va a funcionar. Y pues es muy interesante porque ahí se rompen muchos paradigmas. Entonces, pues bueno, desde el chamanismo podemos ver que existe esta arte milenaria desde hace muchísimos miles de años, más de 5000 años, en sus orígenes primarios en Siberia. Entonces, pues es un proceso bien, bien interesante, también en Mongolia o al centro entre Siberia y Mongolia. Pero bueno, en México también tenemos tierra de chamanes y este personaje, Jacobo Greenberg, se dedicó a estudiarlos. Y no nada más a estudiarlos, sino a ir y practicar con ellos, habitar con ellos, hacer, digamos, práctica de campo y también divirtiéndose, imagínense, ¿no? Ver todo eso y aparte correlacionarlo con su formación y comprobar cada vez más su teoría sintérgica, pues seguramente fue un proceso en donde Jacobo se divirtió muchísimo y también aprendió y se maravilló. Entonces, pues es una vida muy interesante de este personaje, ¿no? Ahorita les comparto algo que me queda de ese libro, que es esa parte en donde la fantasía supera la realidad o la magia te llena de respuestas. Entonces, pues bueno, ese primer acercamiento me hizo querer conocer un poco más de él y también me generaba dudas, no se crean, o sea, ese primer libro, si te pones a leerlo y hay historias de curaciones que hizo Pachita que te vuelan la cabeza y son muy difíciles a veces de entender o creer, pero justamente conforme sigues leyendo y vas conociendo de su obra, empiezas a cuestionarte que pudo haber sido posible y quizá tuvo un, no sé, un potencial de sanación muy, muy fuerte, todo lo que él hacía, investigaba y a lo que iba accediendo. Es muy interesante porque, pues bueno, Jacobo tuvo una formación muy, muy, muy disciplinada a meditar, ¿no? Meditación vipassana. Tiene un libro que habla de puras meditaciones. Y pues bueno, fue a la India, estuvo practicando con personas especialistas en meditación, con monjes, técnicas, y empezó de forma gradual al grado de meditar por horas. Entonces, este Jacobo tuvo una formación, ¿no? A esta parte contemplativa de la mente, que es la meditación, y a este proceso en donde puede estar en silencio, conectarse, sentir su conciencia en un punto de mucha madurez en su práctica meditativa y a su vez estudiando el desarrollo de la conciencia, a dónde puede llegar, qué es la conciencia y también su obra magna, ¿no? Que yo considero que es la teoría sintérgica, pues en una época en donde no estaban tan preparados quizá para todo ese conocimiento, podía sonar muy descabellado que él estudiara el chamanismo, que él tuviera experiencias incluso con psicodélicos. Hay historia, ¿no? En sus libros en donde él mismo lo cita. Hay una anécdota muy interesante, ahorita lo voy a compartir. Y cómo se fue conectando, ¿no? Todo, la parte chamánica, la parte científica, y se unificó un personaje que aportó muchísimo a estas líneas de investigación que actualmente pues muchos de sus exalumnos siguieron, personas a los que nos llama la atención su obra, pues también nos abre la creatividad para investigar ciertas cosas que hacemos desde la sanación. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la línea del sonido y el aroma, por eso tengo mucha práctica con esas dos herramientas, la aromaterapia y el sonido como un vehículo para amplificar la conciencia.
y he visto muy buenos resultados de forma terapéutica con mis pacientes a través de sonidos ancestrales de una armónica, un didgeridoo, aromaterapia con los productos que manejo. Entonces, pues bueno, creo que está padre cuando puedes integrar este tipo de herramientas a través de tu práctica profesional. Y pues creo que Jacobo encontró una madurez y un aprendizaje y una apertura que requería total libertad para que él pudiera llegar más lejos en cuanto a su conocimiento, investigación, comprobar sus teorías, ¿no? Analizar detalle a detalle qué venía. Apenas descubría algo nuevo y ya estaba descubriendo otra cosa. Entonces, pues bueno, es un proceso sumamente interesante. Después de estudiar Jacobo la licenciatura de psicología en la UNAM y con toda la formación hacia las neurociencias y todo lo que él estudiaba, la neurofisiología también, pues bueno, se doctoró en Estados Unidos, en Nueva York. Y él conoció al creador de la holografía. Y para Jacobo ese viaje fue fundamental porque estuvo rodeado de grandes personajes que en la época científica estaban pues en casi los últimos avances. O sea, le estoy hablando que él conoció al creador de la holografía, ¿no? O sea, estar al lado de él, compartiendo como alumno también, compartiendo teorías, ¿no? O entendiendo estos patrones también geométricos, que ese viaje de la holografía le sirvió mucho tiempo después también para estos procesos en donde a través de la luz y justo que fue aprendiendo con patrones geométricos podían generar también, ¿no? Una respuesta a nivel cerebral que podía ver si podía ser medida y estaba tratando de comprobar la telepatía o el potencial transferido cerebro a cerebro. O sea, fue necesario ese viaje y ese doctorado que hizo en holografía y en todo lo que estuvo realizando por allá. Y en su libro de la conquista del templo nos comparte una época en donde estaba estudiando allá y salió a andar en bici y también estaba trabajando con LSD. Y él pues tuvo estas experiencias muy expansivas, muy transformadoras. En otra ocasión también en el departamento una experiencia con mescalina y llegando a tener una bitácora en tiempo real describiendo su experiencia mística. Es muy profundo cómo lo ve Grinberg, cómo lo puede compartir, cómo lo puede desglosar desde los efectos que fue generando el psicodélico. Y pues bueno, a partir de eso también se vino activando mucha creatividad en todos sus libros, teorías, en comprobar, en ir, ¿no? En activar su energía en pro del conocimiento y esto que estaba descubriendo. Entonces, pues bueno, después de Estados Unidos y de tener sus laboratorios y hacer experimentos y seguir escribiendo obras, pues es un proceso muy largo y a la vez muy corto, porque él desaparece en el 94. Entonces, pues bueno, la obra de Grinberg, después de que tuve el acercamiento a Pachita, la conquista del templo, empiezo a ver qué otros libros tenía. Y ahí es donde llega a fluir en el Sin-Yo. Y es una obra también muy, muy digerible, muy padre, que te permite trabajar mucho la conexión con tu ego, ¿no? Y lo que consideras ego. Esta parte en donde estamos a veces muy alejados, ¿no? Del presente o de la realidad. Y él comparte ahí también, pues, en el libro, pues, en qué estaban sus experiencias actuales, ¿no? En cuanto a líneas de investigación. Y, pues, bueno, citan un poco de una obra también muy padre, que es La visión extraocular. Y, pues, bueno, el libro es una maravilla. Te empieza a meter más y más a este pensamiento de Grinberg. Y, pues, es ahí donde empiezas a avanzar, ¿no? De ahí, pues, me llamó la atención el libro de meditación, el primer tomo, y donde comparte técnicas de diferentes países, ¿no? Y de diferentes regiones de Oriente, en donde hay una propuesta distinta para meditar. Y te das cuenta cómo pues Grinberg estudió muchísimos tipos de meditación, ¿no? Previas a las experiencias místicas, previas a conocer a los chamanes. Entonces traía también pues esta parte, ¿no? Esta esencia transpersonal, esta parte de la contemplación, de la existencia, de ir más allá en sus venas, ¿no? O sea, yo podría decir que también se adentró a líneas de la psicología transpersonal, pues muy desafiantes para la época. Si en la actualidad es muy complicado, ¿no? Ir caminando con esta práctica espiritual chamánica sin sentir un juicio, ¿no? Sin sentir que es algo que no tiene aprobación de la sociedad, siendo que pues son procesos de aprendizaje que se llegan a dar, ¿no? Con este tipo de experiencias. Y hay otras técnicas y hay una infinidad de recursos para trabajar la sanación, ¿no? La salud mental, la salud física. Pero justo en esa época en donde estaba muy etiquetado todo eso, todavía más que ahora,
pues Greenberg fue en contra de la corriente y eso nos permitió acceder a muchas obras. El otro libro que leí de él fue La teoría sintérgica, en donde la verdad sí te hace cuestionar muchísimas cosas de la realidad y sobre todo muchos procesos que aparentemente no nos cuestionaríamos si alguien no nos los pone enfrente, como ese regalo que nos deja, ¿no? Con la meditación sintérgica, con la teoría sintérgica, perdón, en el que él trata de comprobar el origen de la realidad, ¿no? O sea, él describe en esa obra cómo el ser humano puede únicamente ver la resultante final de lo que está viendo o de la realidad perceptual. Lo que vemos ahorita es el resultado final. No sabemos cómo empieza, cómo se crea, cómo se conecta esa realidad desde un inicio. Y es ahí donde Jacobo empieza a desarrollar, ¿no? Este increíble trabajo de poder sustentar su teoría, en donde argumenta que nuestro cerebro está conectado a una matriz informacional de tipo holográfica. Entonces es muy profundo, ¿no? Todo el campo neuronal, o lo que él conocía como el hipercampo, pues también está entrelazado. Y pues el inconsciente colectivo o toda esa conexión en red, pues es algo en donde todos estamos, ¿no? Y a la vez no. Entonces es un proceso muy interesante porque pues en ese libro nos describe mucho esta parte de cómo se interactúa y cómo se desarrolla ese proceso hipercomplejo, cómo se crea la realidad, cómo es que surge, cómo es que se puede entender, ¿no? Ese fenómeno. Y para eso, pues bueno, tuvo que también formarse en muchas áreas. Utilizó también como un recurso que le sirvió para su línea de investigación esta parte en donde Elstey, Podolsky y Robson, en su paradoja, pueden analizar el intercambio de energía cuando hacen un experimento en el de que generan estímulos a un electrón y se ven reflejados a otro. Entonces, pues si eso se pudo comprobar de esa manera, Greenberg básicamente lo que proponía era que fuera entre personas, persona a persona, cerebro a cerebro. Entonces ese proceso, pues obviamente era un experimento que pues, le iba a revolucionar porque iba a comprobar el estímulo cerebral que puede recibir una persona telepáticamente. Entonces, pues su teoría sintérgica le sirvió mucho para trabajar pues otras teorías, ¿no? Como el potencial transferido. Y pues desafortunadamente ya no pudo continuar con esa investigación. Él tenía la intención de hacer un experimento de México a la India, en donde pudieran comprobar la meditación, a través de la meditación, a través de un proceso de relajación y ciertas indicaciones, el estímulo que la otra persona podía generar en grandes distancias. Eso iba a ser un parteaguas. Y ya no lo pudo hacer. Desafortunadamente desapareció en el 94. Pero bueno, la obra de Jacobo relacionada a su práctica chamánica, a cómo se fue acercando a estos hombres y mujeres de conocimiento, a mí me inspira mucho porque de cierta forma cuando he caminado a través de las plantas y a través de mi carrera profesional, que es la psicología, pues he ido madurando de una forma en donde me maravillo mucho del potencial que tienen ambas. Sin embargo, existen todavía más. Entonces, es impresionante, ¿no? O sea, es un proceso en el cual tenemos de forma ilimitada muchos recursos para tratar de estar mejor, para disfrutar la vida, para llenarnos de conocimiento, para maravillarnos de todo lo que actualmente hay para nosotros, desde el área que estemos viviendo, desde la profesión que tengamos. Esto es sumamente interesante. No necesariamente te tiene que apasionar la psicología o el chamanismo para interesarte por Greenberg, pero la verdad es que tiene obras que pues le llama la atención a cualquiera si le presta tiempo y le da un momento de espacio a su lectura, o toda la información, los videos, ¿no? Lo que hay a través de él. Entonces, pues bueno, de ahí surge después una novela que leí de él que se llama Los cristales de la galaxia, que igual está maravillosa. Es una novela de ciencia ficción en donde pues también tiene su toque para tener la libertad de hablar de lo que quiera, ¿no? O sea, de viajes extraplanetarios, o sea, de distorsión del tiempo, o sea, un escenario en otro planeta. Habla de muchos procesos bien interesantes, muy profundos. También otra novela igual
donde básicamente habla de la reencarnación en un libro que, híjole, se llama La fuerza vital del cielo anterior. En esa narra 13 reencarnaciones y va compartiendo cada vida, ¿no? Y va hablándote, o sea, el de la vida uno, lo que vivió, dónde encarnó, quién fue su familia, y después aparece así otra vida hasta llegar a 13. Entonces, pues está maravilloso ese proceso. Con esa lectura, o sea, sí te conecta mucho con este cuestionamiento de si reencarnamos o no, y todo lo que fue viviendo este personaje a través de recordar esas vidas, ¿no? Pues tiene obras muy, muy interesantes, muy, muy, muy padres. Ahorita el último libro que estoy leyendo fue su último libro publicado, o uno de sus últimos. Más bien sería El yo como idea. Sí, porque el penúltimo, que fue Los cristales de la galaxia, que creíamos que ya estaba, o sea, se publicó apenas, no tiene mucho. Entonces el último fue El yo como idea, y después su hija Estucha publicó Los cristales de la galaxia. Y pues bueno, ahorita estoy en el yo como idea y también es una maravilla, ¿no? La propuesta en la que se manifiesta la interacción con nuestro ego. Si nos lo quitamos, ¿qué queda? ¿No? O sea, si quitamos todo aquello que consideramos, no sé, material importante, o nuestra formación, o a qué nos dedicamos, o nuestro género, nuestro sexo, y lo dejamos en la esencia más pura, pues nos damos cuenta que que el ego es una idea. Si quitamos esa idea, o si trabajamos con esa plena libertad, nos podemos salir un poco de la Matrix y vernos de forma más pura. Y es ahí donde puedes conectar con muchas cosas increíbles, donde no sientes la presión de interactuar a través de el contexto material, profesional, en donde puedes profundizar a estar más cerca de ti de lo que jamás hubieses imaginado. Es un proceso de mucha conciencia de unidad, de mucha conexión, cuando logras desmenuzar todas esas ideas que el mismo ego genera y se crea. Entonces, pues bueno, esa obra me llama la atención, está muy, muy buena. Cita también a grandes pensadores, a grandes maestros así espirituales, que dan su punto de vista acerca del yo, y cómo a través de la ausencia del yo podemos estar más conectados con la conciencia de unidad y pues esta expansión, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante toda su obra, todo lo que va manejando a través de los libros, a través del estudio, ¿no? De los chamanes, a través de pues gran parte de su literatura, a través de lo que hay en internet, que muchas veces también hay mucho hate a Jacobo. O sea, hay dos tipos de personas: los que les llama la atención, ¿no? Les interesa y se apasionan por su obra, y los retractores, que también le tiran mucho hate y lo ven como muy charlatán. Entonces, aquí respetamos ambas posturas. Nosotros estamos en el primer apartado. La idea de este podcast es difundir un poco el contenido de Jacobo, la forma que me impacta en mi vida. Creo que también me llena de mucha satisfacción hacer lo que hago y trabajar con personas y apoyarles con diferentes técnicas, desde la psicología, desde el chamanismo, y no limitar el alcance de sanación que tiene la mente y la conciencia del ser humano, en donde, pues bueno, o sea, coincido y creo que es un autor digno de dedicarle tiempo. Yo la verdad es que me siento bien difundiendo este contenido. Creo que también pues nos abre mucho la mente y se tendrá que profundizar un poquito más respecto a varios temas de él. Me gustaría compartir un poco de lo que normalmente se pudiera percibir, ¿no? A través de lo que vas conociendo de él. Me llama mucho la atención que de repente existen ahí entrevistas en donde dicen que Jacobo daba pláticas en diferentes talleres, y había alumnos de otras carreras, de otras licenciaturas, que iban a escucharlo. Y pues bueno, él compartía y él les enseñaba a meditar, hacía círculos de meditación, empezó a trabajar mucho esa parte, ¿no? Compartir el conocimiento. Entonces creo que también eso se ganó el cariño de sus alumnos, y pues tuvo a varios alumnos que los permitía trabajar en laboratorio, ayudarles a sus investigaciones, y no era tarea fácil, ¿no? Para sus alumnos. Y me da el gusto, por ejemplo, de ver que gran parte de su legado ha sido a través de sus alumnos y sus líneas de investigación. Por ejemplo, con Ruth Cerezo, con varias personas que han estado o estuvieron cercanos en su vida, ¿no? Es muy profundo cuando vamos viendo toda esta parte, ¿no? Aurora Valle, también Lea,
su hija Estusha, sus nietas también difundiendo el arte, ¿no? La música, la pintura, todo lo que sigue llevando actualmente a través de Jacobo. A mí, por ejemplo, me empezaba a llamar mucho la atención cuando empecé a trabajar con mis pacientes mucho aromaterapia con técnicas de sonido, porque podía ver cómo se conectaban rápidamente, ¿no? Y su conciencia empieza a trabajar de una forma distinta. Entonces ahí como que también me conecté mucho con él, con Jacobo, con esta forma en la que habla, ¿no? Acerca de la látice, acerca de la realidad, acerca de el potencial sanador que tenemos a través de los estados, ¿no? De conciencia amplificados con meditación o con una planta de poder o con nuestra propia práctica, ¿no? Diaria. Y si el respirar es una práctica, pues considero que la respiración es un vehículo perfecto para iniciar en este proceso de autoconocimiento, a la espiritualidad, a la sanación, a volvernos nuestros propios sanadores. Entonces, pues es muy profundo porque en la actualidad puede haber muchísimas técnicas para curarnos o para estar mejor. Y es ahí donde es importante ese aprendizaje hacia lo que estoy haciendo para sentirme bien, lo que estoy haciendo para sentirme mejor. Considero que cuando vamos avanzando a través de una técnica que estamos conociendo, puede aparecer otra y otra. Entonces, el conocimiento es infinito y la forma en la que también se puede llegar a ese conocimiento, pues puede tener muchos pasos a seguir y a la vez ninguno. En ocasiones, pues hay que observar a la mente, escuchar el corazón, saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, ¿no? Cómo podemos empezar a trabajar la relajación, por ejemplo, empezar a respirar un poquito más, decir, ok, en las mañanas voy a hacer 10 respiraciones profundas y de ahí me pongo a hacer mis cosas. O antes de dormir igual 10 respiraciones y voy a tratar de dormirme tranquilo, tranquila, relajado, cerrando el día con un descanso profundo. Y empezar a hacerlo un hábito. Eso al poco tiempo nos puede generar un estado de descanso bien bello. Dormir sin preocupaciones, dejar la mente trabajar a través del sueño sin ponerla en estado de alerta, trabajando el día de una forma en donde sientas una ligereza por haber respirado, oxigenado tu cuerpo, llenando tus pulmones de aire. Y aparte de todo es gratis, ¿no? O sea, no nos quita nada respirar. Entonces, pues bueno, es un ejemplo, es un tip si lo quieren ver así. Y a través del autoconocimiento, pues ver qué es lo que queremos para nuestra vida, qué necesitamos. Al final, a lo mejor no necesitamos nada, porque no estamos volteando a ver alrededor de nosotros, en esencia, qué tenemos o qué somos. Entonces, hay procesos en donde nuestra conciencia se empieza a conectar hacia nuestro presente. Es la recomendación que les doy, vivir el aquí, vivir el ahora, encontrar ese punto de equilibrio en donde la mente habite desde el amor, desde la conciencia, desde lo que te gusta, desde la paz, desde no estar preocupado, desde vivir, ¿no? Esta experiencia, esta vida. Es ahí donde centro mucho la atención de este podcast. Creo que la vida es muy divertida y podemos aprender bastante de ella a través de diferentes personajes, autores, prácticas, a través de nuestras decisiones, a través de todos los días que tenemos la oportunidad de levantarnos y continuar con nuestra vida y aprender a través de ella. Entonces, pues bueno, la obra de Greenberg a mí me hace cuestionarme muchas cosas de la vida, de la realidad. Me maravilla mucho hacia estos procesos de mucha congruencia, hacia lo que uno hace o vive. Y pues es un autor digno de conocer. Entonces, si alguien desea un poquito más respecto a Greenberg, me puede escribir directamente en mis redes sociales o aquí en el podcast y les puedo compartir un poco de su literatura en formato de PDF para que puedan conocer un poco más o sugerir dónde pueden adquirir alguno de sus libros. Y pues bueno, dialogar respecto al tema, qué les parece, si les gustó, si les llamó la atención un poco, si ya conocían de este autor, si hay algún tema que les gustaría compartir de él también, y pues seguir en contacto y en comunicación total. Creo que eso nos ayuda mucho. Le agradezco mucho de verdad a la audiencia que siempre está presente, que siempre apoya, que empieza a sumar en las estadísticas en donde nos escuchan en Estados Unidos. Le mando un saludo a todas las personas de Estados Unidos, en España, en Colombia, en Argentina, en México y en Brasil también nos escuchan. Les mando un saludo a todas las personas de todos los países que llegan a escuchar este podcast y también aquí a México. Y vamos a seguir creando contenido de esta naturaleza
y pues bueno, seguir avanzando con la integración. La idea de este podcast pues fue esa, ¿no? Compartir un poco de este personaje, compartir ciertas actividades que por azares del destino compartimos, ¿no? De cierta forma en diferente época, momento y lugar de la vida, pero pues estoy maravillado con el alcance, ¿no? Que llega a tener el estudio, la mente, la conciencia. Y pues vamos a cerrar este episodio con un poquito de las frecuencias con las que trabajo. Te recomiendo que las puedas disfrutar en plena calma, que te puedas poner cómodo, cómoda para escuchar la siguiente vibración sonora. Y a través de lo que escuches, respires, imaginando que estás respirando el sonido. Por más extraño que parezca, no lo cuestiones, solo respira el sonido y deja que tu mente pueda hacer lo demás, estando quieta, solamente respirando el sonido, la frecuencia. Esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y te doy un fuerte abrazo, un saludo y de verdad estoy muy, muy agradecido por este podcast. Ayúdame a compartir, ayúdame a difundir si te late el contenido que estoy compartiendo, si te gusta y pues estamos en contacto. Hasta la próxima.